La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame. No pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. La luna simboliza la muerte para Lorca, pero en otros de sus poemas también lo hacen el mar, la sombra, la sangre, incluso colores como el amarillo o el malva. La muerte es uno de los conceptos más representados por el ser humano a lo largo de su existencia, casi siempre de forma terrible, fea, espantosa. No conocemos lo que hay después, si es que hay algo. Y el hombre siempre tiene miedo a lo desconocido. Pero también, algunas veces la hemos reproducido de forma divertida, festiva y hasta jocosa. Poemas, libros, historias, películas, pinturas, esculturas, monumentos. La muerte está presente en nuestras vidas, en cada uno de los días de nuestra existencia. Cuando pensamos en ella, la mayoría nos ponemos tristes, afligidos, melancólicos, temerosos. Pero la muerte está ahí. Todos morimos. Aún no somos inmortales. O quizás sí. ¿Lo somos? Hace ya unos 5000 años, un sumerio, un personaje legendario, Gilgamesh, pasó toda su vida buscando el secreto de la vida eterna. Y aún hoy estamos en ello. Mira que ponemos empeño, pero nada, no hay forma. Algunos, los más optimistas, dicen que la batalla contra la muerte es una batalla ganada. Pero ¿cuándo podremos ver esa victoria? Y si llega, ¿cuál será nuestro aspecto y dónde nos vamos a meter? Seremos muchos. Habrá que viajar, salir de colonización, navegar a otros puntos de la galaxia. Todos vamos a morir. No existe verdad más absoluta. Pero hoy, a comienzos del siglo XXI, esta afirmación tan contundente se empieza a resquebrajar. Quizá este mismo niño que acaba de nacer sea un humano inmortal. El biogerontólogo Aubrey de Grey afirma que se puede frenar la vejez y que ya ha nacido la persona que vivirá 1000 años. ¿Y por qué no? Quizá sea este el bebé. En el Criticón cuentan la historia de un rey
que quiere construir un palacio fastuoso, extraordinario, pero antes consulta a los oráculos, a los arúspices, para que le digan cuánto va a vivir, para saber si merece la pena, digamos, ese esfuerzo, esa inversión o no. Los arúspices siempre, en fin, palaciegos, pues le dicen que va a vivir 1000 años. Y entonces el país dice, bueno, pues para 1000 años cualquier choza basta, ¿no? O sea, es verdad, es decir, el problema es si vas a morir, ya da lo mismo el plazo. O sea, el hecho de ir a morir es la verdadera novedad, y entonces, pues que dures lo que una mariposa, o que dures lo que una tortuga centenaria, en el fondo es bastante irrelevante. Pero, ¿y el alma? Lo que para algunos es el otro 50% de nuestro yo. ¿Muere también? ¿Es inmortal? ¿Se transforma? ¿Resucita junto al cuerpo? There's power in the strangest places, fire in the coldest spaces, color where you don't expect it, better when you disconnect it. Follow me into the darkness, free yourself, remove the... Al ser humano de hoy le interesa el cuerpo. El alma es algo secundario, carnaza para charlatanes. 21 gramos de esencia según algunos, que cualquiera sabe dónde acaban. La gran mayoría de la moderna humanidad tiene claro que no le gusta la muerte y que odia el paso de los años. Ser viejo está mal visto. Repelen las arrugas. Hay que esconderlas como sea. En general, estamos empeñados en conservar el cuerpo joven y, por supuesto, bello. Si se nace feo, es de mal gusto no hacer nada por reparar esa anomalía. Freud dice que en nuestro inconsciente nadie se cree que va a morir. El inconsciente no acepta la idea de la muerte. Son los demás los que mueren. Pero si hay que morir, elegir morir joven, al menos de aspecto, como los grandes mitos. Toda esta gente nunca fue vieja. ¡Qué maravilla! ¿Por qué ahora se oculta la muerte y la vejez? En las últimas décadas se ha exaltado tanto el mérito de la juventud que parece que la madurez tenga menos valor y poco sentido, cuando tendría que ser, y de hecho es, una fuente de experiencia, de conocimiento y de valores. Quizá las nuevas ideas de que la muerte es evitable provoquen que se la intente esconder. Sin embargo, hace no tanto tiempo, se preparaba la persona para el buen morir. Obviamente el tema del hombre como único animal que sabe que va a morir, pues tiene que ser su desaparición de este planeta, ¿no? Porque es lo que realmente está en nuestra perspectiva y lo que alcanza a todos, ricos, pobres, famosos, ignorados de la sociedad, marginados, incomprendidos o triunfadores, ¿eh? Eso lo supieron muy bien en la Baja Edad Media, cuando, por ejemplo, se hacían aquellas danzas de la muerte y aquellos recorridos, diríamos, por las ciudades en época de carnaval, celebrando lo finito de todo y al mismo tiempo que hay que aprovechar el tiempo que tenemos, que es muy breve, ¿no? Y que hay que vivirlo a tope. En ese sentido, yo creo que el otoño de la Edad Media fue uno de los momentos en que se vivió la muerte un poco a la manera en que la viven en México, ¿no? Como algo muy cotidiano, muy casi querido, ¿no? A mediados del siglo XIX,
Con el nacimiento de la fotografía, se honraba a los muertos retratándolos junto al resto de la familia viva. Era una forma de recordar y mostrar cariño al finado. En este caso, la cámara es una máscara de vida que oculta la muerte. Se realizaban estos retratos con una naturalidad que hoy nos provoca escalofríos. Aún hoy sigue pasando en ciertas partes del planeta. Y hay culturas, sobre todo rurales, que convierten la muerte en un espectáculo, en una fiesta. Pero en lo que hoy conocemos como Occidente, por lo general vivimos de espaldas a la muerte. Es un tema tabú. Se intenta disimular. Las familias llevan a sus muertos a lugares en los que pasen desapercibidos y que todo el proceso acabe rápido. La muerte se convierte en algo abstracto, en un mero dato estadístico. Muy pocos, casi nadie, puede mirar a la muerte cara a cara. Como decía el duque de la Rochefoucauld, ni a la muerte ni al sol se les puede mirar de frente. Recuerdo cuando era pequeño y murió mi abuela. Yo no podía dejar de mirar su cuerpo sin vida. Estaba en la casa del pueblo y toda la familia y amigos acompañándola. Ya lo había dado todo. Era el momento de respetarla, darle las gracias y afrontar el duelo. La fuente de la eterna juventud. Una ilusión, una búsqueda, muchas leyendas a lo largo de la historia. Pero hoy ya se están realizando ensayos clínicos en humanos para revertir mecanismos implicados en el envejecimiento, de momento para curar enfermedades concretas. Todo tipo de enfermedades degenerativas, fibrosis renal, hepática, pulmonar, tienen su origen en el envejecimiento de nuestras células. Por lo tanto, yo no sé si el envejecimiento es una enfermedad o no es una enfermedad, pero es la causa de las enfermedades. Si algún día queremos curar estas enfermedades o queremos prevenirlas, tenemos que entender su origen, que es el envejecimiento. También se estudian los efectos antiedad de medicamentos ya en uso, como la metformina. Otras líneas de investigación se centran en alargar la vida de los ratones. La bióloga española María Blasco ha logrado prolongarla en un 40%. En gusanos, moscas y ratones se ha conseguido retardar el envejecimiento tocando alguna de las causas moleculares que lo producen, como la erosión de los telómeros, que son unas estructuras que protegen nuestros cromosomas. Si esta erosión de los telómeros la retrasamos, conseguimos que los ratones vivan mucho más, porque están sanos y jóvenes durante más tiempo. Los telómeros se acortan debido a la multiplicación celular. Nuestras células se tienen que reparar cuando son dañadas. Por esta razón, se multiplican y se regeneran. Este proceso automáticamente causa un acortamiento de los telómeros. Es algo inevitable, pero si los alargamos, conferiremos otra vida extra a las células y, por tanto, una capacidad de regeneración de los tejidos que origina una ampliación en la vida del ratón de un 40%. Esto es así porque tiene todas las patologías retrasadas. Pero que se pueda hacer en ratones, que tienen una vida corta, ¿significa que se pueda extrapolar a los humanos?
But honestly, that research, even though it seems like very exciting, is not ready to be applied to humans. Humans are not mice. Just because something works in a mouse doesn't mean it's going to work in a human, and usually it doesn't work the same way. Because humans are we're much more evolved than mice. We live much longer already. So there's a lot of room to improve a mouse. There's a lot less room to improve a human. So I think our next steps are to use the tools we already have that work on these genetic pathways to see if it's desirable to humanity that we increase life expectancy by another decade. Let's try that first before we decide to double the human lifespan. A simple vista, resulta inconcebible y tremendamente contradictorio que en un mundo donde aún viven personas privadas de atención sanitaria básica o víctimas de enfermedades para las que ya existe cura, se esté librando en paralelo una batalla en la que se persigue dar el golpe de gracia a la muerte. Gigantes como Google destinan millones de dólares a instituciones académicas como la Singularity University para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y el perfeccionamiento genético del ser humano, manteniendo siempre como horizonte cercano, estiman incluso para mediados del presente siglo, la inmortalidad de nuestra especie, o al menos un aumento considerable de la longevidad. De esta revolución científica se derivarían conflictos e incógnitas a los que urge encontrar respuestas. The other challenge I have is that if all of a sudden there are these superhumans that have been designed to be more intelligent, smarter, how will they look at those of us who choose not to be enhanced or who haven't been enhanced? Will they be considered superior to us who have come into the world the natural way? Will there be a conflict between people who don't believe in genetic enhancement and those who are products of genetic enhancement? Look at genetically modified food. People in Europe don't eat it. The United States, we don't mind. What about genetically modified people? These are all deep questions that we have to ask ourselves before we allow genetic enhancement. A nadie se le escapa una más que probable acentuación de la brecha social, que puede abocarnos a la fractura absoluta entre aquellos con recursos suficientes para costearse la inmortalidad y esos otros cuyo objetivo seguirá siendo no morir de hambre. Pues bien, de este posible conflicto emergen cuestiones que no debemos pasar por alto. ¿La inmortalidad ha de considerarse un derecho universal? Si es así, otro de los retos a los que muy probablemente habrá que hacer frente es al exagerado aumento poblacional. ¿Habrá recursos suficientes para alimentar a una población en constante crecimiento? Que es verdad que nuestra generación, la generación del baby boom, va a suponer un aumento de población importante, pero también hay que considerar que la tasa de natalidad de muchos países del mundo está disminuyendo de manera dramática. Incluso en países africanos también está disminuyendo, ¿no? Pero yo entiendo que a pesar de que va a haber ahora una subida de población mundial importante, la previsión es que eso vaya a caer de manera bastante dramática debido a la disminución de nacimientos que ya está ocurriendo en todos los países del mundo. Aunque todavía hay algunos que tengan tasas de nacimiento más altas, la previsión es que eso vaya a bajar. Ya sabemos que Aubrey de Grey afirma que se puede frenar ya la vejez y que ya ha nacido la persona que vivirá 1000 años. ¿Pero merece la pena?
Yo mismo también a veces pienso en querer vivir más años. Supongo que todo el mundo ha tenido alguna vez este pensamiento. Pero, ¿con qué calidad de vida? A lo mejor esa cantidad de años me hace dependiente o me aburro. Odio la soledad. Quizá me quede solo, sin familia ni amigos. ¿Cómo llenaré mi vida después de jubilarme? Una jubilación de 50 o 100 años. Se me puede pasar por la cabeza el suicidio. En este mundo cada vez más desarrollado, la gente se quita la vida con más frecuencia. Recuerdo que una vez leí en algún libro de Albert Camus que no hay más que un pensamiento filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es la respuesta a la pregunta fundamental de la filosofía. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir, decía don Manuel Machado, ¿no? Aumentar la esperanza de vida o llegar a la inmortalidad. ¿Pero por qué ser inmortal? La felicidad no existe sin el dolor, la vida sin la muerte. La muerte, entonces, le permite a la vida continuar, realizarse una y otra vez, nacer infinitamente. La muerte es indispensable para que la vida siga. La muerte de los individuos es asegurar la permanencia de la especie. Sin la muerte, la vida de este planeta ya estaría agotada. No habría recursos con los que pudiera subsistir la especie. En la filosofía hegeliana, la muerte asegura la vida. Los hombres vivos lo son gracias a sus muertos. Un hombre inmortal sería profundamente infeliz. De hecho, hay la leyenda del judío errante, de Ahasverus, que va por todo el mundo a partir de la constatación de que es inmortal y lo único que quiere es morirse de una maldita vez, ¿no? Es decir, sería bueno que pudiéramos vivir en plenitud de facultades un par de centenares de años para divertirnos más, pero realmente la inmortalidad me parece un absurdo absolutamente que choca con la condición humana y con la condición animal que tenemos, por mucho que queramos ocultarla. No somos animales racionales, pero también animales, no solo racionales. Pero el transhumanismo radical quiere romper con la condición humana de que el sufrimiento es inherente a la persona. Quiere abolir el sufrimiento y la muerte. Transhumanists are sometimes described as being overly optimistic, thinking that technology can fix all problems. And that might be true for some transhumanists. But we are also sometimes described as very pessimistic because we also worry about global disaster that could wipe out the world. And the reason is that fundamentally we are optimistic about the long term of humanity if we survive. We believe that the future could be very different from the present, both in good and bad ways. And we're optimistic about the possibility of actually changing our direction, lowering the risk of going extinct and having big disasters. So that is the reason transhumanists are interested in many emerging technologies and threats. Because in the long run, I believe that we have a glorious future ahead of us if we can just manage to get there. Pero si no se conoce sufrimiento, ¿cómo se puede ser feliz? Solo se puede ser feliz cuando existe la posibilidad de no serlo. Hasta ahora había unos límites biológicos. No se podían hacer ciertas cosas. Hay que estar preparados para la inmortalidad. Criogenicemos el cerebro. Ya nos inventaremos un cuerpo donde alojarlo. ¿Pero no es el cerebro parte del cuerpo también? Se supone que si el cuerpo muere, lo hace también el cerebro. Nadie nos ha podido relatar cómo es realmente la muerte. Nadie que sepamos ha resucitado aún y nos ha contado sus experiencias. Pero sí podemos hacer un relato de cómo es ese momento con los testimonios de médicos y personas que han estado, o creen haber estado, cerca de ese acontecimiento. Pero antes, vamos a ver qué le pasa a nuestro cuerpo. De lo que le pasa a nuestra alma, espíritu o mente, nos ocuparemos después. O mejor dicho, elucubraremos después. Básicamente la certificación de la muerte tiene que ver con la parálisis de la actividad cerebral.
Ese es el punto fundamental. Cuando el cerebro del sujeto, que al fin y al cabo es el circuito neuronal que le identifica que nos hace identificarnos como individuos separados del resto, deja de funcionar, es cuando nosotros consideramos que ha habido un fallecimiento del individuo, y aunque no haya dejado de latir el corazón, en ese momento ya es cuando uno se puede plantear, pues, por ejemplo, un trasplante de órganos. El latido del corazón, la respiración y la circulación cesan. Pero las células del cuerpo siguen vivas durante unos 10 minutos hasta que se produce la muerte biológica. En este momento, las células cerebrales han comenzado a morir y la reanimación es imposible. Ya no hay marcha atrás. No hay sensación de hambre ni sed. Ya no se ve. Ya no se oye. La piel se enfría y el cuerpo comienza a adquirir un tono azulado. El cuerpo está muy débil. Ya no se puede tragar ni toser. Si tenemos la suerte de estar en un hospital, el personal sanitario procurará que el dolor y el sufrimiento sean mínimos. El cerebro ya no puede mantener el control del cuerpo, pero hace todo lo posible para el gran salto al más allá. ¿Cuál será la experiencia? Cuando estaba sumido en esa oscuridad, yo pensaba si todo se limitaría allí, si mi conciencia iba a desaparecer. Se dice que la vida pasa a lo largo de uno, pero no, yo no lo interpreto de esa manera. Yo sentí todas las emociones, todos los sentimientos que había sentido en mi vida, en mis 25 años, y me parecía a mí que era como si yo viese fotografías de aquellas impresiones. Hasta que de repente salí catapultado a través del túnel hacia el otro espacio donde me sentí flotando y donde me sentí lleno de una luz y de un resplandor y de una felicidad y de una paz realmente indescriptibles como en los mejores momentos de mi vida nunca había sentido. Y después, yo no sé, era un ser, yo no diría que sería Jesucristo, aunque yo tenía una cristiandad imbuida en mí, pero parecía que llegaba para mí una sensación de gran amor y que me decía, estás aquí conmigo y te acepto tal como eres. La vida pasa ante sus ojos. Ve a seres queridos perdidos y también algunos que dicen ser antepasados. Ahora ve seres de luz como los de las películas. El universo y él son uno. La falta de oxígeno puede estar causando alucinaciones. Pero existe una gran sensación de paz y descanso, desencadenada por una oleada de endorfinas. Y ahora sí, ve el túnel. ¿Quién estará al otro lado? Se siente bien. La muerte es acogedora. No era para tanto. Hay que dar las gracias al cerebro. A partir de aquí, no tenemos ni idea de lo que sucede. Los muertos no hablan, ni piensan, ni cuentan historias. ¿Qué preguntas? ¿Quién estará y qué habrá al otro lado? ¿Cómo será el tránsito? A lo mejor yo soy uno de esos que ya no se mueren y me pierdo la experiencia. No sé si eso será bueno o malo, pero yo, casi que sí, prefiero perdérmela. Es lo que tiene ser inteligente, o al menos creer que lo soy. En el fondo, es una jugarreta. Esos seres que decimos irracionales, los animales, no son conscientes de la muerte y del sufrimiento hasta que sufren y se mueren. Supongo que viven más felices, porque la cabeza humana, llena de tanta materia gris y tantas neuronas, te gasta malas pasadas
y provoca malos pensamientos. Como le dijo el ingenioso hidalgo a Sancho, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. El ser humano no sabe lo que hay después de la muerte, pero lo cierto es que siempre, desde que tiene conciencia, ha soñado con la inmortalidad o la trascendencia. Casi todo lo que hacemos, lo hacemos ante el peligro de la muerte. Estamos preocupados por ella. Todos los significados de nuestra vida están bajo el amparo de la presencia de la muerte. La muerte nos ha hecho pensadores. Empezamos a morir desde que somos conscientes de la muerte. San Agustín decía que el momento de la muerte auténtica del ser humano es el final de un camino que ha empezado el día en el que nos enteramos de que íbamos a morir. ¿Por qué el resto de seres vivos no tienen esta conciencia? ¿O hay algunos que sí la tienen? Los animales mueren, pero no son mortales. Ellos no están preocupados por la muerte, no está presente en su vida en la medida de lo que está en la nuestra. No son conscientes de que se están muriendo instante a instante, que cada día que pasa se acerca inevitablemente su final. ¿Y cuándo, por qué este ser humano supo que podría ser trascendente y que podría haber un dios o dioses y un alma? Quizá desde el momento en que podemos soñar, penetrar en ese otro mundo, porque los sueños pueden ser el tráiler de la vida eterna, y según el filósofo Fernando Savater, la idea de una vida eterna nace porque soñamos. Fue el Homo sapiens el que fue por primera vez consciente del hecho antropológico de la muerte, un hecho fundamental, un acontecimiento brutal y traumático para la forma de percibir su vida y su entorno. Todo lo anterior ya no tenía ningún valor. Ahora la percepción de la vida era completamente nueva. Todo el sentido de su existencia cambió y la conciencia de la muerte originó todo lo que hoy somos. Desde que el hombre fue consciente de la muerte, aparecieron los grandes mitos, las majestuosas leyendas que dieron vida a la historia humana. No solamente es que el alma no sea inmortal, como han creído las religiones, yo creo que es que el alma es lo único mortal, porque nuestro cuerpo, después de todo, se transforma, pero no se muere. Nuestros átomos, nuestras partes se funden y se... Lo único realmente mortal en nosotros es el alma. Es decir, lo que somos, verdaderamente. Entonces, eso sí es mortal. Y claro, saber eso, pues eso lo que nos da, digamos, un carácter único en el universo. Los muertos poseen alimentos, armas, ropas, deseos, pensamientos, motivaciones. Los muertos son dobles de los vivos y viceversa. La muerte es renacimiento, ciclo interminable, como en las religiones cristiana y budista, aunque cada una de ellas interprete la muerte, resurrección de diferente manera, incluso de manera contradictoria. La teología tiene, digamos, también que replantearse su forma de hablar de las cuestiones teológicas, religiosas, en el contexto científico y cultural en general actual. Es decir, cómo hablar de resurrección después de todo lo que estamos escuchando y leyendo sobre temas similares en los medios de comunicación o en distintas publicaciones, ¿no? Y nosotros precisamente cuando hablamos de resurrección creemos, o las tradiciones religiosas, en este caso la tradición cristiana, lo que cree es que resucita la persona, es decir, la identidad. Los primeros hombres que habitaron el globo terráqueo sepultaban a sus muertos con piedras, ramas y tierra. Los sumerios, los egipcios o los andinos practicaban la actividad funeraria de conservación del cadáver, algo que implica la pura prolongación de la vida. Así, la práctica cristiana de no abandonar a los muertos, el velatorio,
implica también su supervivencia. Los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos para que el cuerpo estuviese presentable en su nueva vida post-mortem. Ahora también se desea conservar el cuerpo eternamente joven. Los cirujanos plásticos y la industria cosmética hacen lo mismo, pero sin necesidad de que llegue la muerte. De esta manera, la prolongación de la vida se instaura en la vida misma, no ya en la muerte, sino antes de esta. La conservación del cadáver pasa a convertirse en conservación del cuerpo, y así, la creencia de inmortalidad se difunde a lo largo y ancho de nuestra cultura moderna, hacia todos los niveles sociales, desde los nuevos medicamentos que tienen como fin el antienvejecimiento hasta los nuevos métodos de criogenización. Los cuerpos muertos son preservados en depósitos a muy bajas temperaturas, a la espera de que en algún momento los avances en medicina puedan resucitarlos. El problema está en que aunque el avance de la biomedicina del futuro sea espectacular, el modo en que se ha hecho la criogenización hoy genera muchas dudas por el daño que provoca la muerte en el cuerpo. No hay circulación sanguínea y por lo tanto no hay aportación de oxígeno y nutrientes a células y tejidos. Y también puede existir toxicidad en algunos conservantes necesarios para esta técnica. Sin embargo, los defensores de este método de resurrección esgrimen que hay que mantener la mente abierta y que nunca se ha conseguido un fin sin correr un riesgo. La vida es congelada, o mejor habría que decir, la muerte es congelada, para luego esperar el momento adecuado para despertar a una vida que no sabe el resucitado cómo va a ser, quizá sin amigos y familia, quizá en una sociedad que no le guste. Tendría que tener a su lado en el despertar un equipo de psicólogos, de abogados, de clérigos que le orientasen sobre ese nuevo mundo antes de decidir integrarse en él o renegar y preferir morir de nuevo. Sin embargo, en la teología, la resurrección de los muertos es una cuestión de fe y no se piensa tanto en la inmortalidad del cuerpo. De igual manera, no se ocupa de si vamos a vivir más o menos. Las religiones miran con interés las tesis transhumanistas. Algunas incluso comulgan con alguno de sus postulados, como la Iglesia mormona o el budismo. Los católicos lo contemplan con interés. Y donde puede haber más rechazo es en los protestantes, debido a la cantidad de cultos diferentes que profesan, muchos de ellos ultraconservadores. Bueno, yo pienso que mientras seamos mortales, la religión tiene la vida asegurada. Es decir, por supuesto, no habría religiones si no fuéramos mortales, eso es evidente, ¿no? Nadie se molestaría en tramar una teología solamente pues, para entretenernos mientras vivimos sobre la tierra, ¿no? Tendríamos poesía, tendríamos otros, pero no religión. La religión está ligada a la muerte y al miedo a la muerte, a la certeza, mejor dicho, a la certeza de la muerte. Pero si hay algo que anhela el humano, más incluso que la riqueza o el poder, es la inmortalidad, el ser igual a Dios. Y para algunos parece que no es un imposible. Pero ya sabemos lo que les pasó a Adán y Eva, o a Prometeo, o al doctor Frankenstein. ¿Tropezaremos de nuevo en la misma piedra? I think when we talk about the desire for immortality, that's something that everyone can understand because it seems to be built in. But there's also, it's also built into the human person to have a certain life cycle. You know, we're born, we are a child, we are educated, perhaps we have children, we become parents and grandparents. There's a cycle, and that gives our life meaning. And I think sometimes when people think about immortality, they forget that living long and being healthy is not enough to make a human being happy. To become happy, we need to be able to love and to give love,
to feel we have a purpose on Earth. And technology cannot provide that to us. So even if technology can provide us a body that lives forever, and we can figure out how to keep our soul in that body, it's not going to provide us the means for human flourishing. It's not going to provide us the answer to what gives life meaning. If we don't know that now, we won't know it later. Decía el poeta, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Pero el transhumanismo ha puesto todos los diques y barreras posibles para que ese agua dulce nunca llegue a salarse. Para el transhumanismo, todos llegaremos a ser inmortales. Es uno de los pocos movimientos actuales que articula una visión positiva del futuro. Puede que muera nuestro cuerpo, pero nuestra alma, o mejor dicho, nuestra mente, será volcada a un disco de silicio o a un holograma. Conseguiremos una inmortalidad cibernética. Esta máquina poshumana será capaz de construir otras máquinas iguales. Llegará la singularidad tecnológica, lo que para algunos, como el matemático Bernard Vinge, significará el fin de la era humana. Sin embargo, Raymond Kurzweil dice que la singularidad constituirá la culminación de la fusión entre nuestra existencia y pensamiento biológico con nuestra tecnología, dando lugar a un mundo que seguirá siendo humano, pero que trascenderá nuestras raíces biológicas. En la possingularidad no habrá distinción entre humano y máquina, o entre realidad física y virtual. El poshumano sería un organismo descendiente de nuestra especie, pero con características radicalmente nuevas, entre ellas un alargamiento indefinido de la vida que a efectos prácticos podríamos considerar como lo más parecido a la inmortalidad. But no, I don't think it's possible in the near future that we would transcend death. By definition, we're made of matter, and that matter will decay. I suppose we could replace our parts, but then at a certain point you would lose your identity. And so there's a lot of science fiction in this field, and a lot of science, but that science is not really able to offer us transcendence of death. El dolor, como la muerte, son características puramente humanas. El dolor y la muerte nos confieren autoconciencia. Nos reconocemos como humanos, la conciencia de estar vivos. Y de momento somos mortales. Entonces debemos procurar que la muerte sea lo menos dolorosa posible. La humanidad nunca se ha enfrentado a una sociedad con tantas personas de avanzada edad y con buena salud. Es algo muy interesante de explorar. Algunas partes deterioradas o inservibles de nuestro cuerpo ya se pueden cambiar. Y en un futuro cercano sucederá con órganos más importantes. Pero ¿perderemos nuestra identidad? Porque lo que configura la conciencia de ser es una serie de redes neuronales que hacen que la persona se identifique como tal, distinta al resto. Quizá cuando se empiecen a regenerar órganos, se altere la noción del ego, del autorreconocimiento del individuo. Lo que está claro es que dentro de millones de años, el Sol se convertirá en una supernova y engullirá a la Tierra. No hay salida. La Tierra será destruida, desaparecerá en las entrañas de nuestra estrella. También antes pueden ocurrir catástrofes naturales o producidas por el propio hombre. ¿Habremos conseguido salir de nuestro sistema solar y perpetuar nuestra especie en otra galaxia o en otra dimensión? Stephen Hawking afirmó: la expansión en el espacio cambiará completamente el futuro de la humanidad. La expansión es la única cosa que nos puede salvar de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitamos abandonar la Tierra. No tenemos otra opción. La gente ha estado hablando sobre el apocalipsis durante milenios.
pero pocos han tratado de buscar la manera de evitarlo. Al contrario, durante el último siglo solo hemos descubierto o creado nuevos riesgos existenciales. La guerra nuclear, las guerras bacteriológicas, las pandemias o las catástrofes naturales. Pero quizás, antes de salir de este planeta, la amenaza para la humanidad más inquietante de todas es la existencia de algo desconocido y muy mortal, de lo que todavía no tenemos ni idea. El silencio en el cielo podría ser evidencia de esto. Por eso se pregunta el transhumanista Anders Sandberg si la ausencia de los extraterrestres se debe al hecho de que la vida y la inteligencia son excepcionales o a que tienden a ser aniquiladas por otras. I think in the long run, humanity, or transhumanity, or post-humanity, whatever it becomes, will not just stay on Earth. It might very well be that many people decide not to enhance themselves, to actually live normal lives on Earth. And that is a good idea. We want a backup. But many of us would say, actually, the universe is enormous. There are many mysteries to explore. There might be planets that we might want to seed life and intelligence on. So I think that in the long run, we are going to become a multiplanetary species, which is also going to reduce many of the risks to us. And in the really long run, I think we are going to be spreading across the universe, literally over billions of light years. De momento, todo esto es ciencia ficción y fantasía. No tenemos ni idea de lo que pasará y de lo que realmente existe después de la muerte. Lo que sí es seguro es que al menos de momento morimos. Así pues, sigamos leyendo novelas y ensayos filosóficos, escuchando música y viendo películas de terror, de ciencia ficción y de fantasía, porque así, con las muertes de otros, olvidamos nuestra propia muerte. Y ahora ha llegado el momento de hacerles una confesión. Este narrador, que soy yo, ya no tiene cuerpo. No, no lo tengo. Ahora solo soy mente, intelecto. Sé que suena muy pretencioso, pero realmente no sé lo que soy. Puede que sea esencia, o tal vez espíritu. Alma. Lo que sí sé es que soy un haz de luz. Sí, hoy soy un holograma. Y quizá mañana esté dentro de un disco de silicio, o tenga un cuerpo de titanio, o podría habitar en un laberinto cuántico. Pero, ¿sigo siendo el mismo? ¿Por fin soy inmortal? ¿O ya he muerto?